30 en punto en toda la República Argentina y vamos a realizar hoy el último Instagram Live del año. ¿Con quién? Con el presidente de APRESID, José Luis Tedesco. Con José procuramos hacer esta charla la semana pasada y la tecnología nos jugó una mala pasada, pero seguramente hoy lo vamos a lograr y vamos a poder estar charlando sobre, por supuesto, los temas que tienen que ver con la siembra directa, pero también con las cuestiones sobre el desarrollo institucional, ¿no? La importancia de la institucionalidad en la Argentina. Los saludo a todos, Nicolás, Miguel, gracias por estar ahí, Pablo, buenas noches para todos. Ahí está José, lo voy a invitar a compartir conmigo del último Instagram Live del año aquí en la cuenta de FEARC Oficial. Gracias por esos corazones. Hola, Nerina, ¿cómo estás? Bienvenido a Muchas estos gracias. encuentros de FEARC Oficial. Gracias por estar ahí del otro lado. No, por favor, un placer. La verdad es que me da mucha alegría estar hoy con vos y reunidos de alguna manera con FEARC, así que es una institución con la cual hemos trabajado juntos en la norma IRAM 14130 y que bueno, la verdad es que es un placer y un honor poder conversar hoy con vos. Muchas gracias, José. José, antes de adentrarnos en cuestiones que tienen que ver más con la agricultura, yo decía al comienzo, la importancia de la institucionalidad. Como presidente de APRESID, ¿qué significa participar y ser de alguna manera dirigente de una institución tan importante y tan reconocida? Bueno, las instituciones en general, después podemos hablar de APRESID en particular, pero las instituciones en general tienen el rol de trascender a las personas, de formarnos. La realidad es que en el ámbito institucional uno tiene la posibilidad de crecer como persona, de crecer como en sociedad y de crecer juntos, fundamentalmente. Y en esto de trascender a las personas, imagínate que desde que existen las asociaciones civiles, hay misiones que se pueden llevar, misiones, me refiero a misiones institucionales, que se pueden llevar adelante generación tras generación. Y eso realmente es algo que no existe desde hace mucho tiempo en la humanidad. Estamos hablando de unos 200 años aproximadamente, una cosa así. Y esto realmente es algo muy, muy importante y sobre todo por el rol que pueden cumplir las instituciones en su interacción entre sí, como al mismo tiempo la interacción que pueden cumplir esas instituciones con el Estado, con las personas como instituciones intermedias. Entonces, el rol que cumplen las instituciones es muy rico y además por la representatividad y por la representación que significa. Sí, porque no es lo mismo, no es lo mismo expresar una opinión en tanto y cuanto una opinión individual, ahora cuando se trata de una representación. Exacto. De una opinión que es una representación de un sector, ¿no? Toma Sí. Otra responsabilidad y otro impulso también. Sí, eso es tal cual porque ahí entra un concepto que tiene que ver sobre todo con esto, con el siglo XXI que estamos transitando actualmente y con la generación del conocimiento y esta sociedad del conocimiento. Cuando nosotros decimos representar, o sea, las instituciones tienen una misión, o sea, ¿para qué se constituye una determinada institución? Siempre hay una misión institucional. Lo ideal es hacer planes estratégicos después en las instituciones. No todas las instituciones lo hacen, pero las instituciones que lo hacen realmente marcan una diferencia. Y una vez que tenemos estas misiones muy claras, nos permite ser mucho más competitivos desde el punto de vista de las acciones que necesitamos emprender. Entonces, hoy, en esta sociedad del conocimiento, y esto hay muchos pensadores ya lo vienen diciendo desde hace algún tiempo, la escala competitiva ya no es más el individuo, sino que es la institución y la red. Y la red precisamente se da con una conformación institucional. Y si logramos una red de instituciones aún es mucho más sólido y más fuerte esa escala y esa competitividad que puede tener la representación. Así que, bueno, es un poco el leitmotiv y el espíritu de la institución también, ¿no? Sí, esa sinergia y ese resultado. De alguna manera, este nuevo espacio de FEARC Oficial está inspirado en la idea del trabajo en redes, ¿no? Entidades en red. Exacto. Y lleva ese título.
y tiene fundamentalmente ese objetivo. José, en la Argentina, si bien heredamos la cultura del trabajo de la tierra, ¿no? Argentina tiene una constitución muy importante, una impronta muy importante de los inmigrantes que llegaron a la Argentina, Ujú. su gran porcentaje italianos, que tenían este know-how o este conocimiento o esta cultura del trabajo de la tierra, eh, pero llama la atención lo que sucede en la Argentina en cuanto a unas, siempre se habla de grietas, ¿no? En cuanto a una división, no lo quiero llamar grieta, pero sí una especie de división, a pesar de esta historia que tenemos, entre el campo y la ciudad. Entonces yo me Ujú. pregunto, ¿cómo acercamos el campo a la ciudad? Esa es una pregunta realmente compleja. Pero básicamente, Nerina, lo que yo, o sea, tenemos que partir de algún diagnóstico, ¿no? Y sobre todo para poder implementar acciones que nos permitan acercar, como vos decías, el campo a la ciudad. Y tenemos que ir ahí un poco a los orígenes de por qué se producen estas divisiones entre campo y ciudad, o por qué se generan estos resquemores o estas rencillas que muchas veces escalan, ¿no? Y escalan de una manera indeseable. Pero básicamente tenemos que ir un poco a la historia. Cuando empezamos a ver la historia, aparecen algunos estereotipos que desde la ciudad al día de hoy se siguen creyendo como reales, y son estereotipos que han existido en el pasado, no vamos a decir que no, probablemente, o sea, no probablemente, de hecho el estereotipo del terrateniente y del ganadero argentino era un estereotipo que existió, y sobre todo existió a fines del siglo XIX. Ya cuando entramos en el siglo XX, bueno, la historia empezó a cambiar, ahí aparece toda la inmigración que mencionabas vos, aparece, porque hubo una inmigración al principio, a fines del siglo XIX, pero una inmigración incipiente, una inmigración que fue precisamente la que empezó a ocupar las tierras y de alguna manera a, a producirlas, se empezó a hacer algo de trigo, pero sobre todo ganadería, que la ganadería es muy interesante porque el ganado que estaba en esa época, que existía en Argentina en esa época, era el ganado que principalmente habían traído los españoles, luego de la fundación de Buenos Aires, y habían quedado pastando en la pampa, en la pampa húmeda, en la pampa seca, y de ahí aparecen los famosos caballos cimarrones también, que en la Patagonia, bueno, ha sido motivo de películas y demás. Y después cuando vienen estos primeros inmigrantes a fines del siglo XIX, bueno, empiezan a alambrar y fue una política de Estado en ese momento, Claro, la poner a producir generación las del tierras. 80, la convicción Exactamente, de la generación del 80, gobernar es poblar, exactamente, Sarmiento y exactamente. Entonces, Avellaneda, claro. hubo toda una política bueno, colonizar el territorio y ponerlo a producir. Y después cuando ya vienen los inmigrantes, cuando vino la gran oleada que fue a principios del siglo XX, después algo empezó en la preguerra, antes de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial también. Bueno, ahí vienen esas grandes oleadas de inmigrantes italianos y españoles, que se estima que en ese momento ingresaron unos 6 millones de inmigrantes italianos. Estamos hablando de que podían formar un país entero, y de hecho fue así, ¿no? Y de españoles Sí. también, un número parecido, realmente una cantidad de gente enorme que vino a la Argentina, buscando obviamente mejores condiciones de vida. Y esos inmigrantes ya ahí empezó a cambiar la historia de la agricultura argentina, ya el modelo del terrateniente, si bien estaba, pero empezó a convivir con este modelo que sigue y persiste hasta el día de hoy, que los inmigrantes principalmente arrendaban la tierra. Entonces ahí aparece el Claro. modelo este de arrendamiento, y era una manera de acceder a la tierra. Después existió la posibilidad de que muchos de estos productores, de estos colonos, de estos pioneros, pudieran comprar esas tierras que arrendaban. Y bueno, y así se fueron armando algunos productores que empezaron siendo chacareros, y otros que, bueno, que fueron creciendo después en sus superficies, y hasta llegar al modelo que conocemos hoy. Hoy la realidad es que cuando uno piensa en el campo argentino, no tenemos terratenientes, o sea, hoy el 70% de la producción agropecuaria se genera sobre campo arrendado, aproximadamente 70, entre 65 y 70%. Y estamos hablando de productores que siguen arrendando esa tierra y la siguen produciendo. Y un 30%, aproximadamente un 30 y pico por ciento, que lo hacen campo propio.
Y ahí, bueno, tenemos el universo de productores y después, bueno, hubo un cambio bastante importante en cuanto, si comparamos a esa oleada de pioneros que habían venido a la Argentina en la primera mitad del siglo XX y comparamos con lo que es hoy, en ese momento la mayor parte de la población argentina era rural. No recuerdo con exactitud el porcentaje, pero era muy alto el porcentaje de la población rural. Al día de hoy estamos hablando que el 91% de la población argentina es urbana. Entonces Claro. existió una gran desconexión de lo que ocurre entre, o sea, desde los ámbitos urbanos se desconoce muchísimo acerca de lo que ocurre en el campo. De hecho, pasa hasta en localidades del interior. Yo vivo en una localidad interior, que es una localidad de 50.000 habitantes, Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, y de hecho, cuando a veces me toca conversar con personas urbanas que no tienen relación con el campo, desconocen totalmente lo que pasa en el campo y a veces tienen preconceptos y a veces tienen prejuicios acerca de cómo se Ahora, produce. hay, José, vos nombrás estos estereotipos, estos prejuicios, hay como cierta tendencia a utilizar un discurso demonizador respecto del campo. No quiero comprometerte en cuanto a la respuesta, pero reflexionemos juntos acerca del por qué. Sí, bueno, ahí hay que apuntar a los intereses, o sea, tenemos que pensar un poco qué es lo que pasa, o sea, qué intereses son los que se movilizan de un lado y podríamos decir del otro. Desde el punto de Ujú. vista del productor, obviamente que el interés es producir de la mejor manera, producir lo que más pueda, porque de hecho, como vos sabés, la producción agropecuaria ya viene con un precio prefijado, o sea, el productor no puede fijar el precio de lo que vende. O sea, el mercado Claro. ya establece los precios y entonces el productor lo que sí puede manejar es cuánto producir. Y en ese sentido, bueno, trata de trabajar sobre todo en la eficiencia de cómo producir, de aplicar la mayor cantidad de conocimiento por hectárea, de aplicar los insumos que necesita, precisamente porque no tiene posibilidades de fijar el precio. Y desde el punto de vista de la población, y una cosita más que quiero agregar desde la óptica del productor, la maquinaria, entre comillas, la maquinaria sobre la cual se asienta la producción agropecuaria, es el ambiente. Entonces el productor, y está este estereotipo, que a veces se cree que el productor quiere dañar el ambiente, cosa que es falsa, porque como te decía, la maquinaria, entre comillas, donde se asienta la producción, es el ambiente. Entonces si dañamos el ambiente, dañamos el ámbito donde producimos, y eso atenta contra la producción. Por lo A ver, tanto, ese... hablando en criollo y en término urbano, Sí, ¿cómo vas sí, a atentar contra lo que te da de comer? Que es tu principal claro, fuente de exactamente. trabajo. Exactamente. Esto es como pensar que, por ejemplo, un socio de FEARCA que tiene una empresa de aviación agrícola, por decirte, se pusiera a destruir sus propios aviones. O sea, no tendría sentido. Vos verías eso y decís, pero esto no tiene sentido. O que alguien los acuse de que están destruyendo sus propios aviones. O sea, la realidad es que es donde la herramienta, por eso yo le ponía entre comillas este concepto de maquinaria, porque realmente es un ecosistema, o sea, nosotros trabajamos en agroecosistemas, y estos agroecosistemas son sistemas complejos, donde interactúa el conocimiento humano con toda la producción bio, que quiere decir, nosotros trabajamos con plantas, con animales, eso es biológico. Toda esa biología interactúa con todo el ambiente que lo circunda. Entonces, para nosotros es José, muy importante. yo justamente Sí, una de las te cierro mismas esto. sí, decime. No, te cierro esto que para nosotros, por ejemplo, desde APRESID es muy importante no mover el suelo y al contrario, agregarle raíces, porque las raíces son las que generan todo el movimiento interno del suelo y que además promueven la biodiversidad porque eso va incrementando la fertilidad del suelo y va haciendo que tengamos mejores cosechas. Y eso va en una mejora del suelo, en un cuidado de la erosión, en un cuidado del ambiente en general. Pero bueno, vamos con tu Bueno, pregunta. justamente mi pregunta pensada para adentrarnos en la cuestión propia de APRESID era primero definir la siembra directa, ¿no? La siembra directa es sembrar la tierra sin ararla previamente, ¿no? Uno busca en Google y Sí. aparece esa definición. Pero, ¿qué es para APRESID? Es mucho más que eso y tiene que ver, me parece, con lo que vos estabas diciendo. Sí, nosotros hacemos una distinción muy clara entre
siembra directa como técnica, que de hecho es una técnica, que existe desde aproximadamente, en la primera mitad del siglo XX se hicieron los primeros ensayos o las primeras pruebas en Inglaterra de la siembra directa, de la técnica de la siembra directa, pero no prosperó. Después en Estados Unidos, a mediados de la década del siglo XX, también algunos productores habían empezado a trabajar en siembra directa, pero tampoco tuvo un impacto llamativo. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Carlos Crovetto, que es un referente nuestro, que está en Chile, y Carlos Crovetto sí, se formó en Estados Unidos y él quiso darle impulso en Chile a la siembra directa, que tampoco lo tuvo, curiosamente. Para nosotros, Carlos Crovetto es un referente total y en Chile no ha tenido el impacto que ha tenido en Argentina su conocimiento, por ejemplo. Y después los pioneros de APRESID, estamos hablando mediados de los 70, principios de los 80, ahí un grupo de pioneros empieza a ver cómo producir sin erosionar los suelos. Recordemos que las labranzas de suelos que se hacían especialmente en el oeste de Argentina y en algunos lugares con pendiente, como puede ser la Pampa Ondulada, al norte de la provincia de Buenos Aires, otros lugares como Entre Ríos, era muy difícil porque, claro, cuando uno roturaba el suelo, después la erosión era inminente y generaba una gran pérdida de suelos. Y tantos otros lugares que hay en Argentina con pendiente o con lugares donde hay mucho viento. Y la erosión eólica, que es la que produce el viento, que simplemente se lleva el suelo y lo desparrama y lo esparce por otras regiones, pero perdemos suelo en el lugar donde se produce la erosión. Tanto la erosión eólica como la hídrica, que es la producida por el agua, perdemos suelo, perdemos fertilidad y perdemos capacidad de producir. Entonces, los pioneros de APRESID, como te decía, fines de los 70, principios de los 80, empiezan a ver cómo implementar la técnica de la siembra directa. Y una vez que logran implementar la técnica de la siembra directa, que tiene una rápida difusión en Argentina, sobre todo a principios de los 90, fue creciendo cada vez más la siembra directa. Hoy estamos en aproximadamente el 90% de la superficie bajo la técnica de la siembra directa. Pero claro, desde APRESID nos fuimos dando cuenta, y los pioneros se fueron dando cuenta, y las diferentes generaciones de socios que ha tenido APRESID, que la cosa era más compleja, no era solamente una técnica, sino que además estaba todo lo que tiene que ver con el sistema en sí, el ambiente, lo social, la parte productivo-económica. Entonces empezamos a trabajar en este concepto de la sustentabilidad ambiental, social y económica. Y la búsqueda de ese equilibrio entre estas tres patas. Y por otra parte también con lo que tiene que ver con las buenas prácticas o las prácticas productivas sustentables, como es la rotación de cultivos, el uso y nutrición del suelo, el uso de fertilizantes y nutrición balanceada del suelo, el uso responsable de fitosanitarios, el manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades, que son prácticas bien agrícolas y agropecuarias digamos, que tienden al cuidado y a un ecosistema sustentable. A propósito un agroecosistema de eso, sustentable. te quería preguntar sobre la agricultura siempre verde, tiene que ver con lo que estás comentando. Exactamente, bueno, todo esto sigue evolucionando, yo te voy contando un poco, te voy haciendo un storytelling, sigue evolucionando, entonces aparecen las prácticas productivas sustentables, como te decía recién, y ¿qué pasa? En un momento también, a partir de las chacras de APRESID, que son sitios de investigación, y a partir de un proyecto muy interesante que se hizo, que es el Biospas es un proyecto, una investigación que duró una década, en la que participó el CONICET, participaron distintas universidades del país, y obviamente ese proceso o ese proyecto de investigación lo lideró APRESID, pero realmente el conocimiento que se generó ahí era un conocimiento de frontera, es decir, se fue corriendo la frontera del conocimiento a partir de esa investigación. Así que lo que encontramos ahí fue que la microbiología del suelo es todo un universo, y empezamos a ver cómo promover esa microbiología del suelo que tiene un impacto tan positivo en los agroecosistemas. Y ahí aparece esto de intensificar las rotaciones. Fíjate el concepto que nos cambió, Nerina, para que te des una idea. Antes veíamos como una ventaja hacer descansar el suelo. Entonces decíamos, bueno, ahora se hace barbecho, el suelo tiene que descansar. A partir de este proyecto de Biospas, nos dimos cuenta que el suelo no necesita descansar, al contrario, hay que alimentarlo continuamente. Es voraz el suelo en cuanto a que necesita todo el tiempo nutrientes, y tenemos la chance, y esto es la agricultura siempre verde, de tener la mayor parte del tiempo posible una cubierta vegetal verde arriba del suelo que aprovecha la energía del sol para fijar carbono,
que ese carbono además tiene un efecto positivo en todo lo que es la microbiología del suelo y los incrementos de materia orgánica en el suelo, y al mismo tiempo va generando un ciclaje de nutrientes y todos unos efectos positivos, que tenemos un mejor aprovechamiento del agua, y ahí aparece el concepto de los cultivos de servicios ambientales. ¿Eh? Entonces tenemos cultivos de cosecha, que los cosechamos y van al puerto o van a las agroindustrias argentinas para producción de alimentos, pero también tenemos los cultivos de servicios ambientales que simplemente prestan un servicio a los agroecosistemas para que incrementar la fertilidad, para reducir el uso de fitosanitarios y controlar mejor las malezas, para bueno, aprovechar mejor la energía lumínica del sol. Y todo este impacto positivo que te decía antes también, que mitiga un poco los gases de efecto invernadero y el impacto positivo que tiene rotar continuamente y tener el suelo cubierto, porque reduce erosión. Bueno, todo lo que vinimos diciendo se incrementa aún más con la agricultura siempre verde, que son Sí, realmente muchas externalidades positivas. es un tema en el que está trabajando profundamente FEARCA, que tiene que ver con la siembra aérea para aprovechar el Exacto. momento indicado para hacer ese cultivo de servicio, ¿no? Que vos mencionabas. Te Educativa agrego la algo charla. ahí, Derina. Vos sabés que para nosotros es fundamental la aviación agrícola y sabemos el valor que tiene la aviación agrícola en la Argentina, porque precisamente la aviación agrícola tiene esta posibilidad. Es decir, te pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, ahora hay maíz sembrado, maíces que se han sembrado hace pocos días, durante diciembre, y esos maíces se van a cosechar recién probablemente en agosto o en julio o en septiembre, porque hasta si no tienen demasiada humedad durante el invierno y como se sembraron tarde, es difícil cosecharlos. Y en ese contexto, luego de que ya pasó el periodo crítico digamos, en el cual no resta rendimiento, el avión nos da la posibilidad de sembrar, de tirar semillas arriba del maíz y que empiecen a crecer cultivos de servicios ambientales conjuntamente con ese maíz que todavía está terminando su ciclo y claro, y ayudarnos al control de malezas, tener un mejor aprovechamiento de todo lo de lo que se va haciendo y evitar sobre todo el problema de las malezas. Y la verdad es que esto lo podemos hacer por la siembra aérea. Y por eso, bueno, Claro, además porque de tantas otras cosas, ¿no? no pisa el cultivo, no pisa el cultivo que todavía está en pie Exacto, y te permite ganar exacto. tiempo. Y ganamos tiempo. De alguna manera también nos permite desligarnos un poco del problema también de si hay piso o no hay piso, porque hay veces que tenés una lluvia torrencial o no tenés piso para entrar con una maquinaria y el avión nos permite de todas maneras hacer muchas tareas. Así que para nosotros la aviación agrícola es realmente un valor muy importante. José, para terminar, pongamos un poquito en contexto todo lo que charlamos en cuanto a cuáles Sí, son los desafíos. nos quedaron temitas abiertos, porque viste que hoy nos centramos un poco en el diagnóstico de esto que pasa entre el campo y la ciudad, y vos me preguntaste qué debiéramos hacer para de alguna manera, Acercar. romper con esto, acercar o romper con estos prejuicios, ¿no? Y bueno, y la verdad es que nos toca, para darte respuesta a eso, después si querés vamos con esto otro que comentabas, pero quedó abierta esa pregunta. Y después del diagnóstico, el breve diagnóstico o apretadito diagnóstico que hicimos, eh, la realidad es que nos toca una tarea bastante ardua, que tiene que ver con comunicar, con esta labor que haces vos de comunicar, tiene que ver con el involucramiento de los productores a través de las organizaciones que nos representan, activamente en la vida de las comunidades. Cuanto más estemos activos en eso, más chances tenemos de estar vinculados con la sociedad y trabajando en proyectos en común, tratando de resolver problemáticas en cada uno de nuestros lugares. Entonces esto es una especie de cuerpo a cuerpo en el sentido de generar confianza, que vean que los productores somos, o sea, comunicar desde nuestra José, acción, desde nuestra posibilidad de hacer. se te apagó el Sí, micrófono. a ver, De repente no te escucho. ahora, a ver Muy ahí. bajito, muy bajito. ¿Vos me escuchás bien? No, ¿No? no. ¿Querés que hagamos una segunda parte?
Nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Nada. Vamos No. de nuevo. Segunda parte. Te propongo, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Dame 2 minutos que voy a subir esto a Instagram y nos volvemos a conectar. Excelente. Gracias. No te vayas, que vamos por la segunda parte de esta charla súper interesante con el presidente de APRESID.